Con motivo del Día Internacional del Ictus, la Asociación de Amigos de Lérida también quiere sumarse a este acto. Este acto que debido a las circunstancias particulares del COVID no es como nos hubiera gustado que fuese a todos, pero sin embargo nos tenemos que ir adaptando. Nos tenemos que ir adaptando de la misma manera que la asociación pues, ha tenido que hacerlo. En principio se vio la necesidad de tener que suprimir todas las actividades, pero a partir del mes de mayo pues ya fuimos entrando otra vez en contacto con la rehabilitación que ofrece la asociación, la rehabilitación tanto de fisioterapia como de logopedia. Continuamos con los grupos de WhatsApp que se habían iniciado en el principio de la pandemia para mantener un contacto con los socios y poder pasarlo lo mejor posible. Y en la actualidad lo que estamos intentando hacer es, tuvimos una reunión con el servicio de neurología del hospital de referencia, en el cual nos llegaban bastantes quejas de los socios, pero no se estaba llevando bien, o había muchas incidencias con la rehabilitación pública que estaba dando el hospital, en cuanto a que había incidencias a este nivel, y nosotros hablamos con ellos con el objeto de que se intentase resolverlo lo antes posible. En la actualidad también estamos montando unos grupos de 6 personas para enseñar a los socios a trabajar con el Zoom. Esto nos permitirá volver a lanzar actividades de la asociación que de otra manera no era posible. Pero lo que sí que hemos visto es que había muy pocos socios que estuviesen acostumbrados a trabajar por estos medios. Entonces, esto se está lanzando, me imagino que en un par de semanas el asunto ya se podrá iniciar algunos talleres y en principio esto es lo que se está haciendo. Un cordial saludo para todos y espero podernos ver presencialmente todos juntos.